No acabamos el capítulo 9, la reunión pasada, así es que vamos a retomar de ahí, del verso 51 del capítulo 9. Y bueno, hubo una razón por la que no acabamos, no fue solamente el tiempo, no fue el tiempo, sino que fue porque justo en este versículo o en esta sección, Jesús empieza ahora sí que a agarrar camino hacia Jerusalén para entregar su vida. Entonces, a partir de esta sección, de estos versículos del 51 en adelante del capítulo 9, vemos toda estas enseñanzas y todo este camino que Jesús recorre hacia Jerusalén. Y en realidad no es tanto tiempo, hablando del tiempo cronológico, pero Lucas ralentiza mucho todas las historias. Entonces vamos a tener muchos capítulos, la mayoría del Evangelio de Lucas, la mayor porción es este camino hacia Jerusalén. Pero bueno, antes de entrar en el texto, acompáñame a orar. Así es que inclinemos nuestro rostro y... Señor, qué gran privilegio tenemos al poder venir a ti y abrir tu palabra, Señor, y ser enseñados por ti. Gracias, Señor. No es algo normal, sino es algo extraordinario. Y permítenos hoy tener un corazón dispuesto, permítenos escuchar tu palabra, permítenos estar, Señor, lo suficientemente humildes, ayúdanos en esto, para que podamos tomarla y que transforme nuestras vidas, Señor. Ablanda nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos en esta noche. Queremos glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a leer el verso 1. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había... Perdón, el verso 51 del capítulo 9. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, es lo que hablábamos hace un momento. Esta frase, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, significa eso. Significa que Jesús se determinó para tomar ese rumbo. Pero ese rumbo no era un rumbo fácil, o sea, él ya había ido a Jerusalén en otras ocasiones, pero esta vez afirmó su rostro, se decidió completamente a entregar su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Por su pueblo y por todos nosotros. Entonces, no era fácil este camino, sabiendo todas estas cosas, teniendo en su mente que eran los últimos momentos aquí en la tierra con los discípulos, y entonces Jesús se le ve así, yendo en el camino, teniendo muchas enseñanzas en muchos lugares, pasando por muchas aldeas, y también enseñando a sus discípulos, como habíamos visto antes, porque ellos íbamos a tener que continuar pues lo que Jesús hizo, ¿no? Todas sus enseñanzas tenían los discípulos que absorberlas, que visualizarlas, para que cuando él no estuviera pudieran recordarlas y pudieran caminar en lo que Jesús dijo. Entonces dice el verso 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, Jesús manda una comitiva por delante, unos discípulos, a entrar a esta aldea, y los samaritanos eran un pueblo que para los judíos en ese momento eran, digamos que una raza que se había mezclado
con el paganismo. Habían hecho, digamos que su propia religión, inclusive tenían su propio templo, y entonces para los judíos era casi una abominación tener contacto con ellos o pasar por sus tierras, pero también lo era para ellos, para los samaritanos. O sea, eran rivales, ¿no? O sea, de plano no se llevaban nada bien, sino todo lo contrario. Y entonces Jesús manda a sus discípulos pues con el mensaje, ¿no? Y al ver ellos que no los dejan entrar, porque dice que su aspecto de ellos era como que iban a Jerusalén, seguramente porque los vieron que nos iban a adorar en ese lugar. En ese lugar había un templo y ellos a lo mejor a lo mejor pensaron, vienen para adorar aquí, porque aquí es donde se debe de adorar, pero se dieron cuenta que ellos iban de pasada y iban a Jerusalén a adorar, ¿no? Entonces ellos lo rechazan y dicen, no queremos nada con ustedes, pero es muy curioso. Los discípulos pues dicen esta frase, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Los discípulos, al ver que Jesús había sido rechazado, pues aparentemente ardieron como en un celo santo, ¿no? Aparentemente. Y entonces dicen esta frase como, pues si quieres, le pedimos al Padre que los consuma en este momento, ¿no? O sea, te rechazaron y lo que merecen es que sean condenados en este mismo instante, ¿no? Y obviamente pensando en, como les dije hace un momento, ¿no? O sea, de plano no querían a los samaritanos. Pero es muy curioso y muy interesante y nos enseña muchísimo lo que Jesús les dice, ¿no? Dice que los reprendió y en el verso 55 dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y eso se refiere, muchas veces en la Biblia la palabra espíritu también se refiere a la mentalidad, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos, hacia dónde van nuestros pensamientos, ¿no? Entonces dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y creo que muchos cristianos a veces somos tentados o caemos en esto, ¿no? Que queriendo hacernos ver como muy piadosos, tratamos a otros que no piensan como nosotros o que a lo mejor no nos caen bien o que sí, tal vez no viven como nosotros creyéramos que debieran vivir, o inclusive tienen formas en las que han aprendido de Dios que son equivocadas, que son erróneas, y puede ser que pensemos de ellos como, no, ¿esos qué? ¿No? Lo que merecen es ser condenados, lo que merecen es esto. Y es interesante que Jesús dice, pues yo no he venido a esto, yo no he venido a condenarlos, sino a salvarlos. Y más adelante vamos a ver cómo Jesús pone en un ejemplo a un samaritano y se pone casi en el lugar de ese samaritano. Y solo de manera práctica, prácticamente Jesús está diciendo que tengamos su mismo corazón, ¿no? ¿Y cuál es su corazón? ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido de él? Ninguno de nosotros hemos recibido su favor, su amor, su salvación por ser imitadores de él, o por haber estado a su favor, o por haberlo adorado de cierta forma, o por haber tenido cierto conocimiento. Nada de eso fue así, sino más bien la Biblia dice que cuando nosotros éramos enemigos de él, él nos salvó, él murió por nosotros. Entonces, ¿cuál debiera de ser nuestro corazón hacia otros que a lo mejor no son como nosotros pensamos o quisiéramos? No son de nuestro círculo. Pues el corazón de Jesús es este, ¿no? Yo no he venido a condenarlos, sino a salvarlos. Entonces, ¿qué es a lo que estamos llamados? A llevar el amor de Dios, ¿no? A llevar las buenas noticias de Dios, no a ser personas que con la Biblia se dediquen solo a condenar y a mandar al infierno a las personas, sino más bien con la Biblia y con lo que Jesús ha hecho y con el corazón de Dios que vemos a través de la Biblia, acercar a las personas hacia este Dios amoroso que nos ha rescatado estando en una condición mucho peor, ¿no? Entonces,
¿Qué corazón es el que vemos en Jesús? Pues vemos un corazón de amor, lleno de misericordia y de gracia. Y eso estamos llamados a hacer. Algo que me gustaría recalcar es que esto no es igual a ver a algún hermanito o ver alguna conducta que es evidentemente pecaminosa, ¿no? Que obviamente a la luz de la Escritura está mal, ¿no? Está pecando contra otra persona. No quiere decir que nosotros somos personas que van a estar ocultando el pecado de otros, ¿no? O solapando el pecado de otros, haciéndonos partícipes de ello, sino más bien con amor nos lleva la Biblia a ir con el hermano y llevarlo al Señor, hacerle ver su falta a través del amor de la Escritura, de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, solo no confundir eso, porque a veces nos vamos como al otro extremo, ¿no? O sea, vemos cosas así que son terribles y es como, no, yo no soy nadie para juzgarlo, ¿no? Y no estamos, eso no es lo que dice este pasaje, ¿no? Y estamos también llamados a hacer luz y estamos llamados a ser ejemplo en donde las personas puedan ver una diferencia, ¿no? Entre lo que Dios hace y lo que a Dios no le agrada que hagamos, ¿no? Bueno, dice verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarle la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Y dijo a otro, Jesús le está diciendo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, algo que me gustaría aclarar es que aquí no está, esta porción no nos está diciendo que esto es lo que se necesita para ser salvos, ¿no? Jesús dio su vida en propiciación por nuestros pecados y nos salvó por su gracia, y no hay nada que podamos hacer para comprar su salvación. Pero aquí sí podemos ver el costo de seguir a Jesús, ¿no? Ser discípulo de Jesús. Acordémonos que Jesús está enseñando esto a sus discípulos. Quiere que sus discípulos sepan verdaderamente lo que es seguirle. Y lo vimos capítulos pasados. Y entonces viene esta persona, ¿no? Y le dice que él le quiere seguir a todos lados donde él vaya. Y es muy curioso porque hoy en día es muy difícil que veamos algo así, ¿no? Que alguien, por ejemplo, alguien se acerca, ¿no? Y dice: yo quiero seguir a Jesús. Y que alguien le diga una advertencia así, ¿no? Parece como si Jesús estuviera como, o sea, no le importó, no lo está rechazando, pero a veces las advertencias alejan a las personas, ¿no? O sea, es como que te dicen cosas así que no sabías y es como, ¿cómo? Yo pensé que iba a ser más fácil y me dijeron de ti esto y lo otro y todo color de rosa y todo muy tranquilo. Me dijeron que era pura paz y amor y todo esto, y ahora tú me estás diciendo, pues las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Y qué es esto? Jesús le está advirtiendo que el seguirle, el ser su discípulo, no es una tarea fácil, ¿no? Imagínate, si tal vez esta persona estaba buscando un puesto, ¿no? O estaba buscando inclusive tener reposo en su vida, ¿no? Un reposo natural de las cosas, no sé. Jesús le está diciendo, pues, en mí, en realidad, siendo mi discípulo, siguiéndome, probablemente no encuentras las cosas que tú pienses que vas a encontrar. Ahora, eso no quiere decir que vas a encontrar cosas malas, ¿no? Que vamos a encontrar cosas malas en Él. Obviamente que no. Yo a la fecha no he conocido a nadie que, siguiendo a Jesús y siendo su discípulo y dejando cosas atrás, inclusive dolorosas,
haya dicho, no, tomé una mala decisión siguiéndole y estaba mejor antes. Yo no conozco a nadie, aunque hayan sido cosas dificilísimas. Todos los que han seguido a Jesús, al final de cuentas, dicen valió la pena cada situación a lo mejor difícil que el Señor me pidió que dejara, ¿no? A lo mejor fue un momento de escasez, a lo mejor fue un momento incómodo, a lo mejor me rechazaron, pero una vez que ese tiempo se cumple, el solo hecho de seguir caminando con Jesús lo hace que valga todo la pena. Entonces, bueno, este hombre recibe esta advertencia. Tal vez no va a ser como tú pienses, a veces no tengo dónde dormir, ¿no? Si tú quieres venir así, pues va. Y dice que Jesús le dice a otro hombre, le dijo, sígueme. Dice, y él dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y en realidad esta persona, lo que quería ir a hacer, no es que su padre se hubiera muerto y que iba a ir a enterrarlo, sino que quería estar con su padre hasta que él partiera, ¿no? Y entonces pues ya lo enterraría. Y entonces cuando ya no estuviera su papá, pues ya quedaría como libre y entonces pues ya tengo tiempo y ya todo es más fácil y entonces ya te sigo, ¿no? Ya no tengo esas responsabilidades que tengo ahorita que cumplir. Mucho ojo que Jesús no está diciendo no honres a tus padres, nada. Pero la Biblia es clara en que el ser discípulo de Jesús conlleva a que Él sea nuestro primer amor y el primero en todo, ¿no? Inclusive más adelante en este mismo evangelio vamos a ver enseñanzas de Jesús en las que se oyen palabras muy fuertes, ¿no? O sea, como todo aquel que no aborrezca a su padre y a su madre no es digno de mí y cosas así, que dices, ¿cómo? Y no es que se está refiriendo a que odiemos a nuestros padres, no, se está refiriendo a que Él sea el primero en todo, ¿no? O sea, las decisiones que tomemos, las tomemos porque Él nos ha dicho que vayamos por ese lugar, ¿se entiende? Y entonces Jesús le responde, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y eso es muy interesante. Jesús lo está invitando obviamente a seguirlo, pero también le está dando una misión ya. Es como si tú me sigues, pues vas a ir pues a anunciar el reino de Dios. O sea, hay cosas que hacer. O sea, vamos. Y es muy curioso porque a veces nosotros tomamos pretextos que se oyen como muy espirituales, ¿no? Como este hoy en día se oiría súper espiritual, ¿no? O sea, Jesús te llama a algo, te llama a seguirle en algún área, ¿no? En algo. Y es como, bueno, déjame primero, pues tú sabes, mi familia y hay estos compromisos y todo. Y tal vez cualquier cristiano diríamos como, claro, pues sí, ¿no? Pero es algo delicado, o sea, solamente el Señor y tú saben, ¿no? O sea, pero si el Señor, como a este hombre, lo estaba llamando a seguirlo y a servirle, si este hombre tomaba la decisión de irse con su papá y seguir con él hasta que él muriera, ¿no? Sin seguir a Jesús, probablemente su papá se iba a morir en sus delitos y pecados. Pero si este hombre seguía a Jesús, creía en Jesús y anunciaba las buenas noticias, probablemente, no lo sabemos, ¿no? Solamente estoy como especulando, pero probablemente en 3 días, en una semana, en un mes, no lo sé, podía haber regresado con su padre y podía regresar no solamente a estar con él hasta que muriera, sino a llevar estas buenas noticias de salvación a él. Entonces, hay algo que me hizo pensar, ¿no? Esto. Nunca el seguir a Jesús va a ser una mala decisión. Aunque a nuestros ojos parezca como, híjole, es que no, o sea, se me hace como más padre, más lindo, hasta a lo mejor no sé, lo veo hasta más espiritual el plan que yo traigo a lo que Jesús me está llamando a seguirle, ¿no? Pero la realidad es que seguir a Jesús, si tú estás convencido de que Dios te está llamando a seguirlo en alguna área, siempre va a ser la mejor decisión.
Él es mucho más sabio que nosotros. Dice el verso 61, entonces también dijo otro, él le dijo a Jesús, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Perdón. Entonces, este tercero es similar, ¿no? Pero él solamente como que quiere ir a despedirse. Y ni tú ni yo sabemos qué puede pasar si tomamos decisiones así. O sea, si tú hoy en día tal vez estás oyendo la voz de Jesús que te está diciendo, sígueme, o pon tu confianza en mí, y decides aplazar por X situación, ¿no? Es como, bueno, sí, te seguiría, pero ahorita tengo esto, y nada más acabo esto y te sigo. Nada más me despido de esto y te sigo. Sinceramente, ninguno de nosotros tiene asegurado el próximo segundo de nuestra vida, ¿no? Nadie. Entonces, es algo delicado y creo que este pasaje también quiere hacernos ver esto, que cuando escuchamos a Jesús llamándonos, debemos de ser presurosos para atender ese llamado y seguirle, porque solamente el Señor sabe qué es lo que está detrás del telón. El Señor sabe qué es lo que viene el día de mañana. Y el Señor es sabio. Y el Señor nos ama. Y el Señor ama mucho más que este hombre al que vimos hace rato, a este padre, ¿no? Que este propio hombre que quería ir a estar con él. El Señor ama mucho más a esta familia de la cual esta persona se quería despedir. La ama mucho más que ellos mismos. Entonces podemos estar seguros de ellos, ¿no? El Señor ama mucho más a nuestras familias de lo que nosotros lo podemos amar. Él quiere, Él no solamente los ama como a lo mejor nosotros amamos, ¿no? Que le vaya bien, que todo esto. No, Él ama a sus almas, Él quiere salvarlos para siempre, así como nos ha salvado a nosotros. Entonces, esto me dio paz porque hay veces que, inclusive hubo momentos en mi vida que yo tomé decisiones y que dudé mucho si era la voluntad de Dios, aunque yo estaba seguro que la era, porque el Señor me estaba hablando a través de su palabra a ciertas cosas. Y a veces es difícil, ¿no? A veces como que no se ve nada espiritual, o se ve así como, a lo mejor como una persona que no ama a sus padres, o cosas así, ¿no? Pero bueno, verso 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y es muy curiosa esta frase. Esta frase ejemplifica básicamente a alguien que pues, va a arar la tierra, ¿no? Y pone su mano en este arado, en estas yuntas que van a hacer este surco derecho, y él tiene que poner su mira en donde va a llegar, ¿no? Si esta persona pone su mira en un lado para acá, en otro lado para allá, o mira hacia atrás, todo se va chueco y no va a llegar al lugar en donde tiene que llegar. Pero también es interesante porque esto mismo ejemplifica lo que vimos en el verso 51, en donde empezamos, que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, Jesús no nos enseñó con su propia vida a que nosotros miráramos atrás, ¿no? Y para verlo de manera más clara, estamos viendo ahorita en Éxodo y hemos visto al pueblo de Israel salir de Egipto y todo esto, ¿no? Y vemos ese ejemplo en ellos. Vemos cómo ellos, estando en el desierto, muchas veces miraron atrás, ¿no? Añoraron cosas que tenían en Egipto, en su esclavitud, cosas que ni siquiera eran para nada bendiciones, ¿no? Estaban de esclavos, pero ellos en algún momento empezaron a añorar esas cosas, menospreciando lo que Dios les había dado, ¿no? Les había regalado este alimento que bajaba del cielo, este maná, su presencia misma que los guiaba, y entonces ellos miraban atrás y enfurecieron al Señor en esto, ¿no? Y esta generación que decidió no creerle al Señor y decidió añorar lo que había atrás, pues todos perecieron en el desierto. Y la Biblia nos llama a no ir por ese camino, ¿no? O sea, nos llama a esto. Parece como que Jesús nos está diciendo, ve bien lo que es seguirme. Obviamente, seguirlo es lo mejor que podemos hacer y debemos de hacerlo, ¿no? Y a sus discípulos les está diciendo esto,
pero también tienes que tener claro lo que es, ¿no? Seguirme es poner la mirada en mí y caminar hacia adelante, sin voltear hacia atrás, sin añorar lo que estaba antes, ¿no? Lo que eras antes, lo que tenías antes, los planes que tenías, y a lo mejor te hiciste algunas ideas de cómo iba a ser tu vida, ¿no? Seguir a Jesús es poner nuestra mirada en Él y confiar en que sus planes, su llamado es mucho mayor que lo que nosotros hubiéramos pensado. Bueno, ahora sí, capítulo 10, verso 1, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Bueno, vamos a parar ahí para ver esta primera parte. Bueno, después de estas cosas que acabamos de ver, como dice el verso 1, Jesús designa a otros 70 discípulos, ¿no? Que van a ir adelante de él, hacia donde Jesús va, que es a Jerusalén. Ellos van a ir antes que él y van a ir a llevar el mensaje de reconciliación de Dios, ¿no? O sea, viene atrás quien va a morir por nosotros, quien trae la paz a Israel, ¿no? El que confíe en él, pues tendrá vida, ¿no? Él es el Mesías que esperamos. Y entonces les da esas instrucciones muy interesantes. La primera es en el verso 2, que le dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Pero les da una instrucción después: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, este verso ejemplifica estos campos que están listos para ser cosechados, ¿no? Es como si vieras un campo que pues está listo, ¿no? Está listo para que pase el agricultor y quite todo lo que produjo la tierra. Pero dice, pero hay pocos obreros. O sea, son pocos. Van a ir a muchos lugares, hay muchas personas, ¿no? Este llamado a ser discípulos es esto, ¿no? La mies está lista y hay muchos, pero son pocos los que van. Ahora, si la mies es mucha y los obreros son pocos, pues lo que pasaría es que si somos diligentes o si nos empeñamos en trabajar arduamente, básicamente no iba a haber descanso ni tiempo para nada, ¿no? O sea, es muchísimo trabajo. Pero Jesús les da una instrucción, dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y me llamó mucho la atención, porque muchas veces podemos afanarnos, ¿no? Y es como que nunca va a acabar el trabajo. O sea, siempre va a haber trabajo. Siempre hay cosas que hacer, siempre hay necesidades, siempre va a haber un lugar a donde podamos ir a llevar el mensaje de Dios. Siempre hay cosas que hacer. O sea, nunca vamos a poder decir: no, ¿sabes qué? Pues ya se acabó, se cosechó todo, ¿no? Pero es interesante que el Señor nos llama no a estar afanados con eso, sino a rogarle al Padre que envíe más obreros, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la obra es de Dios, ¿no? Que los obreros son de Dios y que también la mies es de Él. Entonces, Él puede enviar más obreros. Él no quiere que... Lo vamos a ver más adelante, pero que descuidemos todo por estar sirviendo nada más, ¿no? Descuidemos nuestra relación
nos desconectemos de todo por estar sirviendo, porque nunca se va a acabar ese trabajo. Y lo vemos con Jesús mismo, ejemplifica esto en su vida, ¿no? Jesús trabajó arduamente, o sea, sin descanso se podría decir, pero él tenía cosas principales, y lo principal era la comunión con su Padre, ¿no? Entonces, también Jesús paraba en momentos, decía, ¿sabes qué? Pues ya no puedo, o sea, no se puede más aquí, ya se sanaron las personas que se iban a sanar y llegaba más gente y probablemente mucha gente regresaba sin haber sido sanada de sus dolencias, ¿no? Dice, bueno, otra cosa que aprendemos, y es muy interesante, dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y yo me puse a pensar en esto, y solamente piénsalo, o sea, es algo, tampoco tenemos que pensar muy a profundidad esto, pero, pues, ¿qué harías tú si te dicen, pues te envío como corderos en medio de lobos? Obviamente esto alude a que es una misión peligrosa, ¿no? Pero tan peligrosa, ¿no? O sea, porque ir como un cordero en medio de lobos, como corderos en medio de lobos, básicamente es como, pues entonces no vamos a regresar de ahí, ¿no? O sea, pues, pero los rebaños en ese tiempo, y bueno, más en ese tiempo, pues así era como andaban, ¿no? O sea, al ir a pastar a lugares lejanos, muy probablemente es que hubiera fieras que quisieran comerlos, ¿no? Pero ¿cómo le hacía la oveja para defenderse? Pues no podía, ¿no? Pero había alguien que sí lo defendía. Había alguien que estaba ahí por el cual esa ovejita no era comida por los lobos. Y era su pastor, ¿no? Entonces, yo lo que veo aquí es que Jesús le está diciendo, pues los envío así, ¿no? A esta misión tan peligrosa, pero necesitan depender de mí y confiar en mí. Porque en realidad quien pelea las batallas y quien les defiende y quien está ahí en ese momento y en esta misión, pues soy yo, ¿no? Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces, luego les da estas instrucciones también a despojarse de lo que tienen, ¿no? Igualmente a confiar en su provisión. Y después les dice que vayan a las casas y que en la casa en la que les reciban, básicamente, es esta porción que habla de dice el verso 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Entonces, básicamente es en donde te reciban, ¿no? O sea, si llegas y pues, no te quieren ahí, pues no te quedes en ese lugar, ¿no? Pero si hay paz cuando tú llegas, ¿no? Si al momento de hablar con ellos, ellos reciben, ellos están atentos, pueden hospedarte, ¿no? Tienen paz, ustedes dos. Pues el verso 7 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y aquí hay una enseñanza para ellos y para nosotros. La Biblia dice en 1 Timoteo 3, creo que es versículo 3, que no seamos codiciosos de ganancias deshonestas. Pablo le dice a Timoteo esto. Y básicamente Jesús está diciendo esto. O sea, no sean personas que aprovechándose de lo que yo les mandé a hacer, ¿no? De lo que los dones que yo les he dado, ellos iban a estar sanando enfermos, todo esto. No aprovechen esto para ustedes mismos. O sea, no anden de casa en casa. Ya les dieron, se están quedando en una casa y ahí comen y todo. Pues quédense ahí, no vayan a otro lado como si no hubieran comido y estén de casa en casa solamente tomando los recursos de las personas, ¿no? Y eso, es ser codicioso de ganancias deshonestas. Les está diciendo, sean honestos. Y luego les dice algo interesante, porque el obrero es digno de su salario. O sea que lo que las personas les iban a ofrecer, sea un taquito, sea un pozolito, sea lo que sea, tómenlo como que viene de mí, ¿no? O sea, ustedes están trabajando y ustedes van a recibir, ¿no? O sea,
El Señor no los iba a dejar desprovistos de alimento ni nada. Él iba a suplirles, pero iba a suplirles a través de personas. Y esto es algo hermoso también para nosotros como iglesia, ¿no? O sea, el Señor nos puede usar para suplir necesidades de otros, ¿no? Y somos sus manos, ¿no? Somos sus pies, nuestros recursos en realidad no son de nosotros y pueden ser usados para eso, para que el Señor tal vez pague el salario de alguien que ha sido enviado para una misión, ¿no? Dice, verso 9, y sanad a los enfermos y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Este es el mensaje que llevaban. Verso 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Si quieres, subraya esto. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Bueno, aquí Jesús también está advirtiendo las consecuencias de no recibirle, ¿no? Y lo vimos, creo que fue el capítulo pasado, ¿no? Cómo el no recibir a Jesús, el no recibir el regalo de Dios para nosotros, pues no es que eso en realidad nos condene, sino que nosotros ya estamos condenados, ¿no? O sea, ya tenemos una deuda que pagar con Dios, ¿no? Nuestro pecado, y la deuda solamente se puede pagar con la muerte. Entonces, el hecho de que estas ciudades y las personas a quienes ellos les hablaban este mensaje no recibieran este mensaje, pues los dejaba en esta condenación, en donde un día, es de lo que habla el verso 12, el día del juicio. Os digo que en aquel día, se refiere al día del juicio en el que todos seremos juzgados. Dice, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y también hemos visto esta señal, ¿no?, que hacían de sacudirse el polvo de los pies, como dándoles este testimonio de que están en problemas, ¿no? Van a ser juzgados y ni Dios quiere ni ustedes quieren, pues estar arruinados en ese día, porque no van a tener con qué pagar más que con su propia vida, ¿no? Es muy interesante que les dije que subrayaran ahí en el verso 11, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y se me hace algo muy amoroso. O sea, dentro de esta exhortación, es como si el Señor nos estuviera diciendo, déjales bien en claro esto, que yo me he acercado para perdonar sus pecados, que yo di el primer paso, que yo vine a ellos, ¿no? Cuando ellos no me buscaron, cuando ellos estaban en rebeldía, cuando ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, yo vine y me acerqué para hacer las paces. Ahora, Él no debía de hacer eso, Él es Dios, Él es el ofendido, pero está diciéndonos, aclárales y déjales esto en claro. ¿Sabes qué? El Señor te ama y Él se acercó a ti, se acercó para hacer las paces. Entonces, nos conviene responder, ¿verdad? Dice el verso 13, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Estas son ciudades en las que Jesús había hecho muchos milagros, ¿no? Había hablado mucho acerca del reino de Dios, acerca de lo que Dios venía a hacer a través de su vida. Y dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón son otras dos ciudades marítimas que no son, que son paganas, digamos, ¿no? Tiro y en Sidón, dice, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza, o sea, que se hubieran arrepentido, se habrían arrepentido. Ahí lo dice, perdón. Bueno, eso, está diciendo que estas ciudades en las que Jesús había hecho muchos milagros, había predicado mucho, si ellos no se arrepentían, si ellos no recibían su mensaje,
básicamente, o sea, era mayor la condenación, porque habían visto, habían escuchado, y está advirtiéndonos a todos nosotros, ¿no? O sea, mientras más nos exponemos a la Biblia, mientras más nos exponemos al mensaje de Jesús, pues somos más responsables de responder, ¿no? Ahora sí que no tenemos pretexto para decir, no, es que yo no sabía, no, es que yo no vi, no, es que... Ahora, esto no es algo, o sea, sí es algo por lo cual debemos de temer, pero el llamado aquí es a vivir vidas así, en reconocimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él, y a vivir en arrepentimiento, ¿no? Estas ciudades gentiles, Jesús las pone como si ellos hubieran visto lo que ustedes vieron, ya se hubieran arrepentido, ¿no? Y es un llamado a no tener un corazón duro hacia Él, ¿no? Otra vez, si hemos oído su mensaje, a responder a Él en fe, en obediencia, en agradecimiento. Dice el verso 14, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, esta es esa misma exhortación en donde pues Jesús hace más responsables a las personas que hemos estado expuestos a su palabra, hemos visto lo que Él ha hecho, ¿no? Y nos llama a, con este temor, vivir vidas congruentes, ¿no? Con lo que hemos aprendido. Más adelante vamos a ver cómo este mensaje de congruencia y de que le está enseñando a sus discípulos que no se trata solo de que lo conozcan y de que sepan cosas espirituales, sino de que vivan conforme a ellas, se va a ir madurando a través de los siguientes pasajes. Dice verso 17, bueno, antes, el verso 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y yo veo a Jesús diciéndole a sus discípulos, esta obra y esto a lo que les he llamado a hacer, no se trata de ustedes, ¿no? O sea, el Señor nos ha llamado a portar un mensaje, su mensaje. Y qué triste sería que nosotros, teniendo el privilegio de portar su mensaje, decidamos vivir para nosotros. O sea, no, ¿sabes qué? Es que voy a dar el mensaje como yo pienso para que no me rechacen a mí, ¿no? O sea, estar pensando en nosotros cuando hablamos de Dios, ¿no? Pensando en que a nosotros nos vaya bien, en que nosotros tengamos una recompensa de esto. Y más bien Jesús está diciendo, ustedes son portavoces de un mensaje, que es mi mensaje. Así es que si a ustedes lo rechazan, pues no se trata de ustedes, se trata de mí. Y si aceptan el mensaje que ustedes dan, pues de la misma forma me aceptan a mí. Y ese es un gran privilegio y es algo que debemos de estar atentos. Verso 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Si volvieran, no se los comieron los lobos. El Señor tuvo cuidado de ellos, ¿verdad? Aún los demonios se sujetan en tu nombre. Dice 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero, ahí subraya, pero, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es muy interesante y también pensándolo con sinceridad, la verdad, porque luego como que criticamos un chorro a los discípulos y todo, y nos queremos como que ver muy espirituales, pero así con sinceridad. Yo veo que muchos cristianos a veces nos brillan más los ojitos cuando suceden cosas así, ¿no? Es como, no, se sujetaron los demonios o sucedió esto espiritual y como que nos brillan un chorro los ojos con esas cosas, esas manifestaciones y cosas que vemos que no son usuales y así, ¿no?
Y a veces empezamos a tener, pues no me gustaría decir en poco, pero a tener como normalizado el hecho de que nuestros nombres estén escritos en los cielos, el hecho de que Dios nos conozca por nombre, el hecho de que Dios nos haya rescatado y dado vida eterna. Eso es un milagro enorme. El que nosotros podamos tener una comunión con Dios, el que nosotros nos podamos decir hijos de Dios. Eso es algo mucho mayor al hecho de tener manifestaciones espirituales. Al final, las manifestaciones espirituales son manifestaciones de Dios y Él las da en el momento que Él quiere a las personas que Él quiere, ¿no? Es algo que viene de Él, o sea, no depende del desempeño ni nada de los discípulos, ¿no? O sea, el Señor los comisionó y les dio poder para esto. Y obviamente, si el Señor te da poder para esto, pues va a suceder eso, ¿no? Porque es el poder de Dios. Pero el hecho de que nuestros nombres estén escritos en los cielos, ¿qué es esto? Esto no es nada normal. Eso no es nada normal. O sea, ninguno de nosotros merecemos esto. ¿Cómo podría uno de nosotros entrar en los cielos? ¿Cómo podría uno de nosotros tener comunión con Dios por nuestros propios recursos? No se puede de ninguna manera. Pero Dios lo hace posible a través de lo que Jesús hizo por nosotros, por perdonar nuestros pecados. Entonces Jesús les llama a recordar esto, a tener esto en mente. Regocíjense, pero por ser conocidos del Padre. Regocíjense, que su gozo esté en que tienen comunión con Dios, en que tienen vida eterna, en que sus nombres están escritos en el cielo. Y ese es un gozo que no se acaba cuando, es que oré por un enfermo y se sanó, pero ya oré por 10 y no se sana, estoy bien agüitado, ¿no? Ese es un gozo que se acaba en cualquier momento, pero el gozo, la alegría de saber que tenemos un Padre en los cielos que nos ama, eso no se acaba nunca. Y si lo tenemos en mente, es algo que nos impulsa a vivir esta vida de discípulos, ¿verdad? En el que nos vemos amados por Dios sin merecerlo. Dice, verso 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Qué veían? Pues veían al Señor, ¿verdad? Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Jesús a dar a estar tan alegre, ¿no? Y a abrir su voz en agradecimiento al Padre? ¿Qué fue lo que lo llevó a esto? Esta alegría tan enorme. Pues fue este hecho de que el Padre se reveló a personas como nosotros, ¿no? ¿Qué sería lo lógico para nosotros? Que Dios se revela a las personas más cultas, a las personas que le echan más ganas, a las personas que tal vez tenían una posición tanto de poder o una posición religiosa en ese momento. Pero el Señor le plació darse a conocer, dice, a estos pequeños, a estos niños, hablando de los discípulos, personas comunes como tú y yo, ¿no? Personas que pues no merecíamos esto, pero el Señor nos quitó esta venda de los ojos y podemos verlo y podemos responder a Él. Es un gran privilegio esto. O sea, me puse a pensar en los profetas, toda la Biblia y todos los grandes personajes que vemos en ella apuntan a Jesús y lo anuncian, pero nunca pudieron verlo, nunca pudieron realmente escuchar sus palabras, ¿no? Caminar con Él. Y aquí están estos discípulos, como tú y yo, caminando con Él, escuchando sus palabras
el Señor dándoles esta capacidad para no solamente oírlas como un eco que resuena, sino que realmente entender quién es Jesús. Y tú y yo hoy, o eso espero, pues hemos entendido quién es Jesús, ¿no? Y hemos puesto nuestra confianza en Él. Y si no lo has hecho, te animo a que lo hagas. Pero eso es algo que no conseguimos ninguno de nosotros, ¿no? Aquí dice que el Padre decidió revelarlo a nosotros. Entonces, cuán agradecidos debemos de estar con el Señor. Y así como Jesús se regocijó, nosotros podemos también estar súper alegres, agradeciendo siempre, porque a Dios le plació esto, revelarse a nosotros. Dice verso 25, y he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Solo quiero señalar que esta persona es alguien, un erudito de la ley, ¿no? O sea, es alguien que es un intérprete de la ley. O sea, él analiza todos los libros de la ley y todo y saca conclusiones de ellas, viendo todo el panorama y todo. Y se supone que él debe tener súper claro todo, ¿no? O sea, es un intérprete, una persona súper preparada. Pero entonces dice que se acercó para ponerle a prueba. Y entonces le hace esta pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora sí que tú eres el intérprete. Pues tú dime, ¿no? Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, está fácil. Y yo creo que se sintió un poco, no lo sé, pero tal vez se sintió un poco avergonzado. O sea, tengamos en cuenta que era una persona muy importante, pero obviamente iba con un corazón chueco, ¿no? O sea, no iba a hacerle una pregunta sincera, sino quería hacer caer al Señor en alguna contradicción o algo raro en el que él pudiera refutarlo y cosas así. Y entonces, pues él mismo da la respuesta y Jesús le dice, pues tienes la respuesta, solo hazlo, ¿no? Y es algo importante porque al final esta idea madura, chequen, dice, pero él queriendo justificarse, o sea, así como que no, estoy quedando mal, necesito decir algo, ¿no? Al justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Verso 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y bueno, Jesús le dice esta historia, ¿no? Para explicarle pues quién es su prójimo, ¿no? Y pone esta historia que tiene muchas cosas interesantes. La primera es que dice que iba una persona de Jerusalén a Jericó. Y esta ruta era una ruta que una persona judía, observante de la ley y todo, no creo que quisiera pasar por ahí. Era una ruta muy peligrosa y era una ruta a la que muchos le sacaban la vuelta. Pero dice que esta persona iba pasando por ese lugar. Y luego vienen cosas más curiosas. Dice que vinieron unos ladrones, lo hirieron, le robaron básicamente, lo dejaron ahí tirado medio muerto. Pero entonces dice que pasa primero un sacerdote. Y un sacerdote es, pues, digamos que el primero, religiosamente hablando, ¿no? En la jerarquía, si se puede decir así.
pues el primero, ¿no? Entonces dice que este sacerdote le ve y pues no hace nada. Y probablemente pudo haber tenido razones para no hacerlo, tal vez no se quería contaminar, lo que sea. Pero ve a este hombre que por la ruta podía haber sido alguien que iba a Samaria o una persona gentil, probablemente, no lo especifica, pero no lo ayuda, ¿no? Y después dice que pasa un levita, que también era alguien que servía en el templo, una persona también, pues, que conocía la palabra de Dios, que tenía suficiente conocimiento para saber, digamos, el corazón de Dios acerca de estas cosas. Entonces, chequen cómo Jesús está haciéndonos ver que hay una relación entre el conocimiento y lo que hacemos y tenemos que prestar atención a ella. Entonces, primero este sacerdote que debería de tener en claro qué debería de haber hecho, pero pasa de largo. Luego este levita y pasa de largo, pero luego Jesús pone a un samaritano y en los oídos de esta persona, intérprete de la ley, seguramente fue como una grosería, ¿me entienden? Es como un samaritano, o sea, de verdad eran personas que no querían nada con ellos, ni siquiera mencionarlos tal vez, ¿no? O sea, nada, totalmente desechados. Y entonces Jesús lo pone así y el samaritano pasó y entonces dice que movido a misericordia, no solamente se paró y lo levantó, no, sino que estuvo curando sus heridas, lo subió en su cabalgadura, dice, y luego lo llevó a un lugar, ¿no? Para que descansara y luego sacó su cartera y pagó para que lo cuidaran. Algo más allá y con una persona que no conocía, pero parecía que es la persona incorrecta. O sea, la persona que se hubiera escuchado bien en esto es tal vez pasó un judío o pasó el sacerdote y entonces él tuvo misericordia. Era lo que debía de haber sido, pero no sucedió así. Pasó el samaritano, el que tú piensas que nada que ver, el menos espiritual de todos, el que lo desechas. Bueno, ese pasó y hizo todo esto. Y después, verso 36, le pregunta Jesús, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia. Ni siquiera menciona el samaritano, ¿no? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y es algo que debe de nosotros también hacernos ruido en nuestra mente. ¿Se dieron cuenta? No basta el ser un intérprete de la ley, no basta ser un sacerdote, un levita, ¿no? No importa el cargo espiritual que pienses tener o qué con tanto conocimiento te creas de la Biblia, bro. Si no usas de misericordia para con otros, no sirve de nada, ¿no? O sea, lo realmente importante no es solamente conocer lo que la Biblia dice, y eso es importante, debemos de conocerlo, debemos de saberlo. Estamos hoy estudiando, ¿no? Pero lo realmente importante sucede cuando cruzamos la puerta, ¿no? Cuando vamos allá afuera. Porque sería muy triste eso, ¿no? Podría el Señor poner este ejemplo con, pasó un semilloso y se siguió de largo, bro. Pasó, ¿no? Y ponle el nombre del que tú pienses como, ¿esos qué? Esos. Ponle ahí el nombre. Y entonces, y él se paró y entonces lo curó. Entonces, tenemos que hacer caso a esto, ¿no? O sea, estoy usando lo que estoy aprendiendo del Señor, ¿no? En mi devocional, cada que voy a las reuniones, ¿en verdad me está llevando a ser una persona más misericordiosa con otros? ¿A ser el prójimo de otros? Es interesante la pregunta, dice el verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Se dan cuenta? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo el que usó misericordia.
Y hace un rato mencioné algo acerca de esto, pero tú y yo podemos estar en esta historia también, en la persona que está ahí al lado del camino, muriéndose, ¿no? Al que nadie pela. Y parece como que Dios se pone en el lugar del samaritano, ¿te das cuenta? Porque ¿quién tuvo misericordia de nosotros? ¿Quién pagó todas nuestras cuentas? ¿Quién sanó todas nuestras heridas? ¿Quién nos llevó a su casa casi? ¿No? El Señor. Así es que el mayor ejemplo de prójimo, cuando queremos ser el prójimo de alguien y quieres saber quién es tu prójimo, pues veamos al Señor. Para el Señor, ¿quiénes son sus prójimos? Pues soy yo, ¿no? Él usó de misericordia conmigo, pero no solamente conmigo. Cada vez que el sol sale en esta tierra en la que todos somos pecadores, el Señor usa de su misericordia para con todos. Entonces nosotros estamos llamados a ser como Él, llevar misericordia y ser el prójimo de la persona que tengamos al lado, a quien el Señor nos llame también a extender esta misericordia a personas que el Señor ponga en nuestra vista, ¿no? Que nos abra los ojos y digamos, mira esta necesidad, mira esta persona. Y estamos llamados a usar de misericordia. Ahora, esto no se lo está diciendo como haciendo esto vas a tener vida eterna, o sea, no es como un método en el cual vas a ganar el cielo, ¿no? Es evidente desde el principio, que desde que le dice, pues ve y haz esto, es evidente que no lo ha podido hacer, y si no lo ha podido hacer ya no es candidato a la vida eterna, y el Señor sabe que no lo podrá hacer a la perfección, por lo menos, ¿no? Pero sí estamos llamados a ser como dioses y a conocer su palabra y tener este enfoque del corazón de Dios, de misericordia a otros. Ya vamos a acabar, dice verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esto no era algo común, las mujeres pues no se les permitía estar sentados a los pies de algún rabí a escuchar su palabra. Dice, pero Marta, el verso 40, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, así como empezamos viendo este versículo que dice la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envió obreros a su mies. De la misma manera aquí vemos a una mujer llena de trabajo en su casa, ¿no? Y tampoco la juzguemos mucho. Si tú invitas a Jesús a tu casa, pues digo, tratas de atenderlo con lo que más puedas, ¿no? O sea, estar atenta. Pero dice que su hermana pues fue y se sentó ahí y a escuchar a Jesús, ¿no? Y entonces es como, ayúdame, o sea, te estás viendo que todavía no está el pan y no sale y todo, y tú estás ahí sentadita nada más, ¿no? Pero es interesante lo que Jesús le dice, estás súper ocupada con muchas cosas, hay muchas cosas que hacer, pero solo una es necesaria, le dijo, ¿no? O sea, todas las demás pueden esperar. Y no es que le está diciendo, está mal lo que estás haciendo, nada de eso sirve, Marta. No, no le está diciendo esto. O sea, pero hay una que es necesaria. Y nosotros, como discípulos, tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y hay muchas formas en las que podemos servir al Señor. Y la verdad, podremos pasar día y noche haciendo cosas, pero una sola es necesaria. O sea, una debe de ser la primordial en todas estas. Y de esa surge todo lo demás, ¿no? Pero sin esa, pues lo demás queda como vacío. Y es tener una relación con el Señor, sentarnos a sus pies, tener un tiempo a solas con el Señor en su palabra, orar,
Al final de cuentas, el Señor murió por nosotros para darnos una relación con Él, ¿no? Tenemos vida para podernos relacionar con Él, y de esa vida que tomamos de Él podemos servir a otros y servirle a Él, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que Marta recibió un regaño por estar trabajando, ¿no? Simplemente Jesús le está motivando, ¿no? ¿Sabes? Va a haber muchas cosas, pero no descuides lo primordial. Y como cristianos estamos llamados a eso, a no descuidar lo primordial. Tal vez andas súper ocupado, andamos, ¿no?, con muchas cosas, pero pues el Señor nos dice, pon primero el relacionarte conmigo, el escucharme, y después haces todo lo demás que tienes que hacer, ¿no? Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, estas cosas importantes para nosotros, que nos estás llamando, Señor, día a día a estar más cerca de ti, a ser tus discípulos, a seguir tus pasos, Señor. Y permite, Señor, que esto que has hablado en nuestros corazones, como hemos visto, Señor, no se quede solamente en mero conocimiento, no sea solamente para nuestro enaltecimiento, pensando que sabemos cosas de ti, Señor, sino que se pueda traducir en una vida llena de compasión, de amor, Señor, de servicio también, Señor, pero también en una vida en la que ponemos por principal el tener un tiempo contigo, tener comunión contigo, Señor, valorar que tú nos has rescatado, Señor, con un propósito. Gracias, Señor, gracias porque tenemos el enorme privilegio, Señor, porque no es una actividad que tenemos que hacer como cristianos, sino es un privilegio el poder ser escuchados por ti, Señor. El que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén.